Bueno, el tema de hoy es cómo enseñar con la unción del Espíritu Santo, del libro Líderes de Casa de Paz. Y bueno, después de aprender a orar para que sus peticiones sean contestadas, que fueron las dos últimas clases, un líder necesita entrenarse para la enseñanza, es decir, saber cómo dar una clase semanal donde pueda reproducir el patrón de la casa a la que pertenece. Porque enseñar en una iglesia de reino no se trata solo de transmitir información o conocimiento, sino de impartir vida y principios aplicables a la vida diaria con la unción del Espíritu Santo. También se busca llevar la enseñanza al corazón de la gente para que sus vidas sean transformadas. Y hay algo que debemos de tener en nuestro corazón, que es, sin la unción del Espíritu Santo, un líder no producirá frutos para el reino de Dios. Te lo repito para que se quede igual en tu corazón. Sin la unción del Espíritu Santo, un líder no producirá frutos para el reino de Dios. ¿Sí? Y es que en estos tiempos, lamentablemente, la mayoría de los líderes son adiestrados en instituciones académicas con altos niveles de educación, pero no se les enseña a fluir con el poder sobrenatural de Dios. O lo que es lo mismo, no se les enseña a, a fluir o a permitirle que el Espíritu Santo obre en su clase, en su vida y en todo lo que deben de ministrar. Obviamente los estudios son importantes, pero deben estar acompañados de de la vida del Espíritu, que es la que nos lleva a ver los frutos. Una de las funciones más importantes de un líder es transmitir e impartir los principios del reino de Dios. ¿Sí? Y en la vida de todo creyente hay preguntas. Y vamos a contestar estas que son las más importantes en cuanto se refiere a la enseñanza. Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿todos podemos enseñar la palabra de Dios? Nos hemos preguntado, ¿cuáles son las funciones de un sacerdote? Nos hemos preguntado también, ¿cuál es la diferencia entre un creyente que enseña y un maestro? También habrá habido tiempo en el que en tu corazón te hayas preguntado, ¿cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Y pues vamos a contestar la primera. ¿Todos podemos enseñar la palabra de Dios? Y la respuesta es sí, todo creyente puede enseñar la palabra porque es parte del sacerdocio dado por Dios. ¿Sí? Y te lo confirmamos en la bendita palabra de Dios. Primera de Pedro 2:9 nos dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, pues nosotros no escogimos a un Dios, y aquí es la respuesta, ¿eh? Nosotros no escogimos el enseñar, sino que es Dios mismo el que escogió nuestro linaje, el que nos escogió a nosotros, el que nos adoptó, el que nos sembró el espíritu de adopción. Y Él es el que en algún momento te va a llamar a predicar un mensaje o a, o a transmitir una enseñanza, dependiendo de la necesidad del pueblo. La siguiente pregunta a contestar sería, ¿cuáles son las funciones de un sacerdocio? Bueno, un sacerdote está llamado a adorar, a evangelizar, a enseñar, discipular, ofrendar y orar. Luego entonces, si todos estamos llamados al sacerdocio, entonces queda entendido que todo hombre y mujer, como sacerdotes de Dios, están llamados a cumplir estas funciones en su casa, con su familia, así como en la iglesia. Cualquier creyente que tiene una relación con Dios tiene la habilidad dada por el Espíritu Santo para enseñar y discipular a otros. Recordemos que cuando Jesús envió a los discípulos les impartió esa habilidad también. Y lo confirmamos en la bendita palabra de Dios, en Mateo 28, 19 al 20. Dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego entonces una forma de hacer discípulos es enseñándoles. Por eso es importante saber cómo hacerlo. El líder recibe a la gente que acepta a Jesús en su corazón y es el primero en impartir la enseñanza. Este líder debe tener presente que cada una de esas personas llegará a ser un discípulo de Cristo, en gran parte gracias a la impartición que reciba, y por ende su labor es muy importante. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que Jesús, así como envió a los apóstoles, la palabra es en el presente y en el amén. Luego entonces, ¿qué se llama? Es Jesús mismo enviándote a ti desde donde estás recibiendo esta transmisión y diciéndote que vayas y hagas discípulos a todas las naciones, ¿sí? No que hagas creyentes, no que te conformes nada más con evangelizarlos, sino que los hagas discípulos. Y dice más adelante, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿sí? Entonces ahí está claro que todos estamos llamados a la enseñanza. Vamos a contestar la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la diferencia entre un creyente que enseña y un maestro? Bueno, muchos creen que solo aquellos que han sido llamados a la oficina de maestro en el ministerio quíntuple pueden pararse frente a la gente y enseñar. La verdad es que todo cristiano, aunque no sea maestro para el cuerpo de Cristo, puede transmitir e impartir enseñanzas que guíen a la gente hacia Dios, que transformen vidas y que traigan la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Vamos a ver qué dice al respecto la palabra de Dios en la epístola escrita a los Efesios 4:11. Y en aquel tiempo el Espíritu Santo tocaba al apóstol Pablo para escribirle a los Efesios de esta forma. Y decía, y él mismo, está refiriéndose a Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero el maestro de Efesios 4:11 es aquella persona llamada por Jesús a ejercer la función de enseñar la palabra al cuerpo de Cristo, no solo a un grupo pequeño de personas o a su familia. Ya entendamos que ya la unción de maestro ya abarca unas dimensiones grandes. Y en cuanto a la función de enseñar, a la función de maestro que podemos ejercer cualquier creyente, lo podemos hacer desde los grupos pequeños, desde tu familia. Ser un maestro de la palabra es una función corporativa que conlleva mayor responsabilidad. Enseñar, en cambio, lo podemos hacer todos en mayor o menor medida a grupos pequeños, como es el caso de las células, casas de paz, arcas, no sé. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Predicar es proclamar en voz alta, en público. Es anunciar con el objeto o propósito de convencer a alguien. A diferencia de enseñar, enseñar es el vocablo griego didasco, de donde deriva la palabra didáctica, que en español significa dar instrucción. Entonces la predicación inspira al oyente, la enseñanza lo edifica. En todos los pasajes bíblicos que se refieren a Jesús enseñando, se usa la palabra didasco. Por ejemplo, en Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, ¿sí? No dice predicando, dice enseñando. Ahora vamos a ver que el enseñar tiene 5 objetivos. Uno es que la gente oiga la palabra.
Segundo, que entienda el mensaje. Tercero, que reciba la enseñanza y la crea en su corazón. Cuarto, que persevere en lo aprendido. Y quinto, que tome la decisión de obedecer la palabra de Dios. Y vamos a ver un poquito más detalle, más desde la Biblia, desde los versículos, desde el fundamento bíblico. ¿Por qué es que decimos que la enseñanza tiene esos 5 objetivos? Bueno, cuando damos una enseñanza, sin importar el tamaño del grupo, debemos tener en mente que la gente oiga la palabra por primero. Y vamos a Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces es importante que la gente oiga, cuando le está enseñando, que oiga también que la enseñanza viene de la palabra de Dios, que no es enseñanza de hombre, sino que es de Dios. Por eso es que cuando vamos a dar un tema, tenemos que fundamentarlo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así va a traer edificación a la gente y sobre todo a su fe. Vamos a ver el punto número 2. La gente debe de entender el mensaje. ¿Sí? Y Mateo 13, del 19 y 23 nos dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Muchas veces el que está instruyendo, cuando no está en el espíritu, da su tema sin creyendo que todos entendieron. E inclusive en los grupos pequeños, cuando el maestro pregunta o el instructor pregunta, ¿entendieron? La respuesta obvia de la gente es sí, sí entendimos. Entonces hay que hacerles unas pequeñas preguntas del tema para que realmente entiendan, para que realmente se quede bien sembrada la enseñanza. Y en el punto 3 nos dice que la gente debe de recibir la enseñanza y la debe de creer en su corazón. Vamos a la palabra de Dios. En Marcos 4:20 nos dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, primeramente, durante una enseñanza, la gente tiene que recibir la palabra de Dios, los versículos de la Biblia. Segundo, se debe de entender el mensaje para que quede bien sembrada la enseñanza, quede bien sembrada la palabra de Dios en esa persona, que esa persona sea tierra fértil. Y por tercero, no solamente se debe de quedar aquí, sino que la debe de creer en el corazón. Punto número 4, que persevere en lo aprendido. Y la bendita palabra de Dios nos lleva a Lucas 8:15. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, el objetivo es que toda enseñanza que el líder transmita a su grupo, pues buscar que el grupo persevere en esa enseñanza. Un ejemplo, le estás hablando de perdón al grupo, le estás enseñando que el perdón debe ser un diario vivir en la vida del cristiano, que el perdón es muy importante porque le hemos declarado a Dios que así como Él perdona nuestras deudas, nosotros perdonamos a los que nos adeudan. Bueno, entonces debemos de buscar nosotros que en ese grupo que se recibió la enseñanza, pues que ellos practiquen el perdón diario y continuamente. Vamos al último punto, que es las personas deben de tomar la decisión de obedecer la palabra de Dios. Y la bendita palabra de Dios en Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, enseñándoos a vosotros mismos.
Bueno, la palabra, toda la palabra, la bendita palabra de Dios, todo lo escrito en la Biblia son, son mandamientos, son preceptos para que nosotros podamos vivir de la mejor manera, siguiendo la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Y no solamente es de leerla y ya, porque entonces se convierte en letras muertas, sino que cada que leas algo, llévalo a tu vida y hazlo. Y nos hemos preguntado muchas veces, ¿qué no se debe hacer al enseñar la palabra? Bueno, el líder no solo debe leer la enseñanza, porque eso vuelve monótona la clase y transmite falta de preparación de parte del líder. No debe desviarse del tema, porque la enseñanza perderá su objetivo, dejando a la gente sin contenido para aplicar en su vida. No debe extenderse demasiado, no es bueno enseñar por más de media hora, porque la gente pierde su capacidad de atención y la reunión se hace demasiado larga. El líder nunca debe usar la enseñanza para atacar a personas o para resolver problemas personales. No debe añadir sus propias ideas a la enseñanza, aunque sí fluir en la misma revelación. No debe revelar asuntos delicados y confidenciales, propios ni ajenos durante la clase. No es bueno que se quede sentado o parado en un solo lugar, porque le quita dinamismo a la clase. Jamás debe usar palabras vulgares. No debe usar el nombre de Dios en vano. No debe usar citas de otros como propias, porque eso es falta de integridad. Si usas una cita, pues hay que mencionar al autor. No debe enseñar de memoria, aunque sí debe conocer la clase de antemano. Hay que usar las notas o el manual que le provee la iglesia. Por otra parte, también nos preguntamos qué sí debe hacer durante la enseñanza. Y lo que sí se debe hacer durante la enseñanza es leer los textos de la escritura en forma clara, al igual que las notas. Usar ilustraciones propias o de la vida diaria que refuercen los temas. Aplicar la enseñanza a la vida diaria de la gente. Usar el buen humor, un chiste para amenizar la clase, pero sin que éste sea vulgar, de mal gusto u ofensivo a nadie. No debemos ofender a la gente ni en broma. Sí debemos orar por los enfermos, profetizar, liberar y o lo que el Espíritu muestre. Debemos llevar a los discípulos a tomar una decisión de obedecer lo aprendido. Hacer un buen uso del lenguaje corporal para mantener la atención de la gente. Para ello debe desarrollar las siguientes habilidades. Primero, mantener contacto visual. 2, hacer cambios en el tono de voz. 3, formular preguntas al terminar de enseñar un punto importante. Y 4, vestirse correctamente. Bueno, también debemos de dominar el tema. Y por último, se debe actuar por fe, sabiendo que la enseñanza traerá cambios en los corazones. Y ahora la enseñanza nos lleva a estudiar los pasos para enseñar con la unción del Espíritu Santo. Y estos pasos son 3. Primero es prepararse antes de enseñar. Segundo es conocer y respetar el contenido del mensaje. Y 4, contar con la ayuda del Espíritu Santo. Y en el punto número 1, que es prepararse antes de enseñar, esto incluye leer y estudiar las enseñanzas, inclusive varias veces de ser necesario, aplicar las enseñanzas a su propia vida personal antes de impartirla. Recordemos que el líder imparte lo que es, no lo que enseña. Tener comunión con Dios en oración por lo menos 1 hora. ¿Sí? Y la bendita palabra de Dios en Mateo 26 nos dice, 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Entonces debemos orar abundantemente en el Espíritu o en otras lenguas.
Las razones por las cuales debemos de orar son las siguientes. Podemos orar por compasión por la gente, podemos orar por el denuedo al hablar, podemos orar por la revelación y el entendimiento o por la autoridad al enseñar, por la transformación y cambios, por la obediencia a la palabra en los corazones. Podemos orar también por el poder para orar por las necesidades y podemos orar para atar todo espíritu de duda y cuestionamiento de las verdades espirituales que se imparten. Vamos al punto número 2, que es conocer y respetar el contenido del mensaje. Toda enseñanza o mensaje consta de 4 puntos principales. El primero es el título, y es importante enfatizarlo al comienzo de la clase, pues tiene el fin de destacar o llamar la atención sobre el tema a hablar. El segundo es la introducción, que es donde se presenta el tema, la problemática presente o la situación a resolver y los objetivos de la clase. Por tercero tenemos el cuerpo o el contenido, que es el desarrollo de los puntos que se requiere transmitir con citas, ilustraciones y explicaciones que llevarán a la gente a reflexionar y a buscar el cambio en Dios. Por último, la conclusión. Esta parte apunta a tomar una decisión en cuanto a lo presentado y enfatiza lo que Dios espera de sus hijos después de ser impartida la enseñanza. Y en el punto número 3, que es contar con la ayuda del Espíritu Santo, vemos que ninguna enseñanza puede ser efectiva ni traer cambios al corazón de la gente sin la intervención del Espíritu Santo. Nosotros colaboramos con el Espíritu Santo en el servicio a Dios. En nuestras propias fuerzas no podemos producir resultados. Tenemos que clamar por su gracia. Debemos invitar al Espíritu Santo a participar en toda reunión que hagamos, en toda reunión de enseñanza o en toda reunión donde vayamos a compartir un mensaje. Bueno, respecto al tema, el Espíritu Santo es el que debe de fluir en todo tiempo de enseñanza, porque el Espíritu Santo es el comunicador o el que da testimonio al espíritu humano. ¿Sí? La bendita palabra de Dios en Juan 15:26 nos enseña: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo es el revelador del Padre, del Hijo y de la verdad. Dice la bendita palabra de Dios en Juan 14, del 16 al 17. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo es el Maestro. Vamos a la bendita palabra de Dios otra vez en Juan 14:26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Entonces, en síntesis, el Espíritu Santo es el comunicador o el que da testimonio al espíritu humano. ¿Sí? Porque les decía nuestro Señor Jesús a sus discípulos cuando resucita y cuando se reúne con ellos para anunciarles que Él tiene que partir y que ellos tienen que continuar con la obra, que ellos tienen que continuar haciendo discípulos y enseñándoles. Y ellos decían: ¿cómo lo vamos a hacer si las multitudes se reunían gracias a las maravillas, a los milagros, al poder sobrenatural de Dios que fluía a través del caminar de Cristo Jesús? Y yo me imagino en ese tiempo a ellos preocupados porque se iba Jesús y ellos tenían que continuar y tenían que continuar solos. Y yo veo en el Espíritu a nuestro Señor Jesús
compadeciéndose de ellos, ¿verdad? Y viendo esa necesidad, y les dice que no lo van a hacer solos, que el Padre enviará al Consolador, al Paracleto, al Espíritu Santo. Y que con Él, además, en una parte de la Biblia está la promesa, que con Él mayores cosas harían. Y además, Él era el que les iba a revelar al Padre y al Hijo y al Espíritu de la verdad. Y el mismo Espíritu Santo es el que les enseñaría. ¿Sí? Y bueno, ahorita nosotros los que hemos creído, estamos invitados a tener una comunión íntima con el Espíritu de Dios. De esta manera, cuando estemos enseñando, Él fluirá a través de nosotros en la misma vida y pasión. Porque ninguna enseñanza será efectiva sin la ayuda del Espíritu Santo. Y eso debe de quedar en nuestro corazón, ¿no? Debemos de darle siempre el honor y la gloria a quien lo merece, al Señor de señores, al Rey de reyes. ¿Sí? Ninguna enseñanza será efectiva sin la ayuda del Espíritu Santo. Y pues bueno, aquí concluimos, recordando que en este capítulo aprendimos que todos podemos enseñar la palabra de Dios. ¿Sí? No es necesario ser un maestro de los 5 ministerios para, para tener una reunión o una clase o impartir una enseñanza a la gente. Eso lo podemos hacer todos los creyentes. ¿Sí? Además vimos los 5 objetivos que debemos procurar al enseñar, los cuales son que la gente oiga la palabra, que entienda el mensaje, que reciba la enseñanza y la crea y persevere en lo aprendido y que tome la decisión de obedecerla. Y por último aprendimos los pasos para enseñar con unción y autoridad, que son prepararse antes de enseñar en lectura y oración, conocer el contenido del mensaje y aplicarlo en la propia vida. Debemos contar con la ayuda del Espíritu Santo, quien es el comunicador, el revelador del Padre, del Hijo y de la verdad, el Maestro y nuestro Consolador, con quien debemos tener la misma vida y compartir la misma pasión para que Él fluya a través de nosotros cada vez que impartamos una clase de Casa de Paz. Bueno, yo me despido, no sin antes decirles y recordarles que envíen sus tareas, que hagan sus tareas, que las envíen al correo electrónico que está para tal fin. Yo sé que desde donde tú nos estás viendo, de el Estado de México, de aquí de la Ciudad de México o de Puebla, yo sé que el Espíritu Santo está obrando en ti, está obrando en tu vida. Yo sé que está trayendo una nueva revelación, que está trayendo un nuevo entendimiento a tu vida. Yo sé que está dejando una palabra rema en tu corazón. Eso yo lo sé que sé porque Dios obra de diferentes maneras, pero Él es el dueño de la sabiduría y Él es el único que nos puede dar la sabiduría. Y sé que este es el tiempo en el que nosotros nos tenemos que levantar como líderes para ayudar a nuestros pastores, a nuestras cabezas dentro del cuerpo de Cristo. Yo te mando la bendición, pero sobre todo le pido a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, y a través de su Santo Espíritu, que Él sea el que bendiga tu vida, que bendiga tus manos para que no te falte la provisión, que sea el Espíritu Santo continuamente en tu vida para que traiga y te inquiete en tu corazón, para que le busques, para que busques a Dios, para que busques su palabra, para que busques la revelación y Él te va a revelar todos los misterios que Él tiene para ti, para tu vida, para la solución de todas las preguntas que tú has tenido, de los problemas que tú tienes y sobre todo de los que se suscitan en tu entorno, porque tú estás llamado a impactar a tus prójimos. Yo te bendigo, pero sé que es nuestro Señor Jesucristo el que te bendice delante de nuestro Padre Celestial.